tardes a todos y a todas. Es un gusto y un placer estar acá. Agradecerles por su presencia. En nombre de la Asociación de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, de la Universidad Católica de La Plata, de la Suprema Corte de Justicia y del Instituto de Derecho Procesal de la Asociación de Magistrados, vamos a dar comienzo a esta charla. Tengo el placer de presentarles a Peter Fers, que está a mi derecha, que es un amigo y nos va a poder ilustrar toda su experiencia que tiene y que tuvo ejerciendo la función de fiscal y ahora es defensor. Previo a continuar con estas palabras de inicio de la charla, le voy a dar la palabra a la doctora Liliana Tricarico, que es la presidenta de la Asociación de Fiscales, para que también haga la inauguración de esta charla. Doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar presente. Bueno, les quería contar, como ya lo dijo el doctor, soy presidenta de la Asociación de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, una asociación muy joven, muy nueva, y uno de nuestros propósitos es generar este tipo de espacios, fomentar cursos, a fin que puedan participar todos los funcionarios magistrados del Poder Judicial para poder dar herramientas para la función. Es un placer para mí poder estar acá en este espacio y les agradezco mucho la presencia de todos los que están aquí. Gracias. Bueno, como sabrán, la temática de la charla, a Peter le gusta que sea conversada, que sean preguntas. Hemos elaborado entre las colegas y los colegas, tanto sea fiscales, fiscalas, defensores y defensoras, un banco de preguntas para Peter y se las vamos a ir haciendo. Pero a su vez Peter también va a conversar con ustedes y cualquier duda que tengan, lo van preguntando, lo van haciendo y vamos intercambiando cualquier idea o posición que tengan al respecto, ¿sí? Bueno, Peter, todo tuyo. Cuando me autorices, arrancamos con las preguntas. Me gusta, primero tengo que decirle a todos que mi español no es perfecto, así que yo empiezo diciendo eso porque voy a cometer errores, me voy a turbar y lo que sea, ustedes me pueden ayudar. Yo tengo aquí mis diccionarios ambulantes que me ayudan cuando me turbo. Me gusta más estar así porque yo pienso que cuando uno está parado, sentado ahí, la gente no quiere hacer preguntas. Y esta charla yo creo que no debe ser una charla, sino una conversación. Y empecemos con unas preguntas que ya han escrito algunos de ustedes. Quiero decir también que normalmente yo hago muchas presentaciones con un amigo mío que yo lo conocí cuando era fiscal por 28 años, entonces ya es juez y lo ha sido por más o menos 10 años. Harry Dorfman es un buen amigo y un buen abogado y un buen juez, y él está aquí en espíritu, sino personalmente, y él ha contestado varias de las preguntas también, así que las contestaciones son de ambos. También te quiero decir que esas son mis opiniones y mi experiencia. No todo abogado que venga de California o de los Estados Unidos va quizás contestar de la misma manera. Ellos se pueden equivocar, pero yo lo voy a decir. Por eso cuando Harry no está aquí, yo digo que él no está aquí porque no quiere hacer errores en frente del mundo. ¿Cuál es el primero? Acá tenemos la pregunta del doctor Martín Chorazzi, que es fiscal de juicio acá de La Plata, y que hoy, previo a la charla, lo estábamos conversando, Peter. El tema de guardir. Bien. ¿Cómo sería la forma y qué tiempo necesita uno para elegir un buen potencial jurado, ya sea tanto para la parte de la fiscalía como para la parte de la defensa? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que recién algo me estabas contando, para que conozcamos qué opinas al respecto. Pues la primera cosa que quiero decir es que desde la primera vez que he venido aquí a Argentina, ya empecé en el 2016, hablan demasiado o mucho del guardir, la importancia del guardir. Para mí el guardir es importante, pero no es tan importante como la comunidad legal
ha pensado aquí, según mi opinión. Si tú le preguntas, si uno le pregunta a 100 abogados americanos cuál es el sistema mejor para seleccionar un jurado, vas a tener 102 respuestas. Realmente no hay una manera de decir qué es la mejor manera. Eso depende de varias cosas. Complexity. Complejidad. La complejidad del caso, el número de testigos que tienen, tiene que ver con la teoría del abogado que está haciendo la selección, y también depende de las actitudes y las decisiones del juez. Es muy difícil de achicarlo de una manera para decir, esto es la manera. Creo que deben de pensar, yo pienso que hay otras partes de la ley americana que es más importante en un juicio que la selección del jurado. No hay manera de aceptar o confirmar que cierto tipo de jurado le va a beneficiar a tu cliente. Bien sea, yo digo tu cliente, estamos hablando, la fiscalía tiene un cliente, el Estado o la población, y el defensor tiene su cliente individual. Ahora, yo era fiscal por un tiempo y he sido defensor muchos más años que fiscal, pero hay una cosa que yo siempre le digo para tratar de disminuir la importancia que le dan al fiscal. El fiscal dice, yo soy fulano de tal y yo represento a la comunidad, al Estado, a la gente. Entonces yo digo, usted ha oído que el fiscal dice que él representa a la gente. Yo también represento a la gente, pero uno a la vez. Y el jurado debe de saber de la importancia que tiene el defensor, porque la importancia del fiscal ya se sabe. Todo el mundo viene con el pensamiento que el fiscal representa al Estado y es importante. Pues lo que quiero decir, hay varias cosas. ¿Qué pienso yo de seleccionar un jurado? Te digo varias cosas que pueden usar, pero no quiere decir que tengo un pensamiento fijo. Cuando uno está haciendo preguntas a los miembros, a los candidatos, háganlos hablar. No haga preguntas que la contestación puede ser sí o no. Para mí es una pregunta, no voy a decir estúpida, pero es una pregunta que no tiene eficaz, ¿no? Eficacia. Lo que dijeron ellos. Y preguntarle cosas que, señor candidato, usted puede ser justo. ¿Quién va a decir que no? Mejor es decir, señor candidato, acusan a mi cliente de haber violado a una niña de 3 años. ¿Qué piensas? Que hable. Entonces uno puede seguir haciéndole preguntas basadas en lo que ha dicho, pero decirle simplemente, puede ser justo en este caso, no va a llegar a saber nada. Ahora, cuando hablan de seleccionar el jurado, nosotros hemos tenido, casi todos, el punto de vista que estamos escogiendo los miembros o potenciales miembros que favorecen a nuestro cliente. Primero deben decirlo, el que viene al juicio pensando que va a conseguir un jurado imparcial, búscate otro trabajo, porque eso no existe. Es realmente lo que nosotros queremos, aunque dicen que estamos buscando la verdad. Piénsalo bien, no es que uno está buscando mentiras, pero uno está buscando
algo que favorece a su cliente, bien sea el Estado o su cliente individual. Pensé, entonces cuando uno está hablando tiene que pensar no en buscar un jurado justo o imparcial, sino alguien que pueda ser o inteligente o que tenga tendencias de apoyar los puntos de vista de uno. Pero últimamente, especialmente, yo sé que ustedes conocen muchos de ustedes conocen a Martín Sabelli, y él da muchas charlas acá, y él habla mucho, y yo creo en esta posición, no de seleccionar el jurado, sino de seleccionar. Cuando uno está seleccionando, y no es solamente semántica, no es solamente semántica. Cuando uno está buscando a alguien que sea bueno para uno, es muy diferente a decir, vamos a tratar de echar los que son malos para nosotros. Y eso es un sistema que realmente yo no lo conocía hasta unos años atrás, y quisiera, si ustedes van a estar haciendo juicios por jurado, que lo piensen así. ¿Cuál es el jurado el miembro del jurado que le parece que le va a perjudicar a su cliente más? Échalo. Y va echando los peores y supuestamente llegarán porque también en la otra parte va a ser lo mismo, y supuestamente van a llegar a un jurado más o menos bueno, no voy a decir de qué manera, porque justo ni imparcial no me gusta usar ese término. Así que, aunque parece cuando me preguntan cuál es mi opinión de cuál es la manera mejor, quizás aparece que estoy tratando de evadir contestar eso. Es que no es tan simple. Lo que uno quiere hacer es aprender a cómo hacer las preguntas, cómo no hacer más preguntas cuando alguien ya se ve que alguien hace una contestación que le parece que si esa persona sigue hablando le va a perjudicar o va a contaminar el resto del juicio, del jurado. Déjalo quieto, no le preguntas más cosas, ve a otro. Hay muchos adiestramientos que uno puede aprender en una charla como esta. No es posible hablar de todos, pero eso es más o menos la contestación que le quiero dar. Hay unos abogados particulares que tenemos en el Departamento Judicial La Plata, Peter, el doctor Bruno Estacera y el doctor Julio Beley. Ellos han tenido pocos juicios, pero han tenido juicios por jurado. Y la pregunta que te quieren hacer es, ¿qué opinas en razón de que cuando el abogado o el fiscal tienen que alegar, cuando está por terminar el juicio, ¿bien? Si no se pierde un poco lo que es lo jurídico y lo dogmático, y si el jurado termina haciendo un juicio de valor sobre el imputado o la víctima? Y la pregunta que te hacen es si no crees o qué opinás con respecto a esas decisiones del jurado cuando dejan de lugar los hechos y juzgan la personalidad o el comportamiento de la víctima o del imputado, lo que en Argentina le decimos derecho penal de autor. En nuestro sistema ya eso es más difícil de hacer. Las instrucciones del juez es que uno no puede, le dice al jurado que no pueden usar, no pueden favorecer porque tienen sentimientos, tienen que hacer sus decisiones basadas en la evidencia. Y nosotros tenemos un código de evidencia que para mí eso es una de las cosas más importantes que yo he tratado de comunicar acá en Argentina. El código de evidencia no permite que se ataque a una persona por su carácter. Es una objeción. Si alguien trata de hacer unas preguntas con respecto al carácter ni del testigo ni del acusado,
no se permite una objeción, entonces el juez le da lugar y también le puede dar instrucciones al jurado diciendo que eso no se permite. Yo no voy a decir que no es cierto, porque la naturaleza humana es lo mismo, aunque sea en Argentina o en los Estados Unidos o donde quiera, que la gente, mucha gente actúan basado en prejuicios y en cómo reaccionan a las personas y no los hechos del caso. Eso es universal y hay diferentes maneras de disminuir eso, pero yo no creo que es cierto, por lo menos en nuestro sistema, que llega a ese extremo que los jurados juzgan basado en el carácter de la víctima o del, ustedes dicen el autor, que es imputado, ¿sí? Okay. Una de las razones que yo estoy tratando de convencer aquí que deben de tener un código de evidencia, porque eso puede proteger contra esa tendencia y existe allá por la misma razón que debe de existir aquí, que se reconoce que la gente reacciona de cierta manera y tratamos de limitar eso para que solamente evidencias que sea relevante y que sea material. Nosotros decimos relevant and material. ¿Can you say material? Yes. Y tratar de disminuir el ataque contra la persona o de elevar lo bueno que es su cliente. Eso no se permite tampoco. Ahora, unos ejemplos. En California y en el sistema federal, y creo que en todos los estados, yo solamente he tenido, que puedo ejercer en 3 jurisdicciones en los Estados Unidos. New York, donde empecé, Washington, D.C., que todo el mundo puede allá, y California. Pero todos los estados tienen leyes, códigos de evidencia o leyes dentro de sus códigos que dicen que no puedes usar el carácter de una persona para probar que la persona ha hecho el crimen de la cual le están acusando. Y eso es una ley muy estricta. Así que objeciones, cuando alguien se está acercando a eso, casi siempre se le da lugar a las personas que hacen esas objeciones. Ahora, carácter sí se puede usar bajo ciertas circunstancias. No todos me agradan, pero aquí me han preguntado mucho de los casos de abuso sexual. Parece que eso es algo que el sistema acá está muy enfocado en eso. California ahora tiene una ley en el Código de Evidencia que en ciertos casos de abuso sexual o de violación, bueno, hablando en general del abuso sexual, que se le puede usar la conducta de la persona, del acusado, antes de este juicio, para que el jurado pueda inferir que quizás lo hizo. Nosotros tenemos una ley muy importante en la ley penal. No hay una regla en absoluto en nada, porque realmente el que decide o la que decide, los que deciden son los miembros del jurado. Así que no se puede decir que si tal cosa existe, la ley dice que tiene que llegar a tal resolución. Eso no se permite. Y hay muchas cosas donde tratan de un lado u otro, trata de argumentar al jurado que no tienen que llegar a una decisión y esto es cierto. No. El jurado tiene su campo y nadie puede meterse en eso. Hay ciertas otras razones donde se puede usar carácter.
el imputado pueda presentar evidencia de su carácter bueno para que el jurado infiere correcto. Okay. Tengo muchos diccionarios. Que según el carácter de esa persona, la conducta de la cual le acusan debe de ser, no debe de ser cierto. Pero en ese instante, el fiscal pueda entonces introducir evidencia de carácter para impugnar la evidencia que han presentado de su carácter bueno. Una de las tácticas que uno tiene que pensar si vas a poner a su cliente a testificar, hablando de la parte del defensor, que tiene él o ella en su historia, antecedentes penales o acusaciones o actos que puedan presentar, tiene que pensar mucho en eso para determinar si van a poner a su cliente a testificar. Para nosotros, ¿no? Yo lo veo muy extraño para mí, no es que sea malo, pero sino muy extraño para mí que ustedes presentan a los imputados a hablar muchas veces que para nosotros es imposible. Yo sé que he notado que ustedes tienen la ley que dice que el imputado tiene el derecho total de hablar y si no estoy incorrecto, puede hablar en cualquier momento del juicio, ¿es cierto? Ok, para nosotros no. Y no es bajo juramento acá. Para nosotros, el acusado que quiera testificar, va a testificar como cualquier otro testigo. Y es un riesgo que muchas personas, en muchos casos, no se hacen. Si uno no pone a su cliente a testificar, entonces cierta información que hay en contra de esa persona no se le puede presentar. Hay otros que sí, porque carácter hay varios conceptos. Por ejemplo, se puede introducir evidencia de carácter para demostrar motivo, identidad. Por ejemplo, si una persona ha tenido 5, 6 o 7 casos del pasado y siempre lo hace de la misma manera, eso es identidad. Tienen el derecho de presentar esa evidencia o pueden presentar. Bueno, hay una serie. La importancia que deben de saber en este caso, en esta situación limitada, es que el carácter se puede usar bajo ciertas circunstancias, pero nunca para probar que la persona hizo lo que te acusan. No, nunca. En el 1108 de California dicen que si en un caso de abuso sexual se pueda presentar para inferir que también lo hizo en esta ocasión. Muchos colegas y muchas colegas quieren saber qué opinás. Creo que estás al tanto del tema de las mayorías para los veredictos de culpabilidad o no culpabilidad. Bien, nuestro país tiene en diferentes provincias diferentes sistemas y diferentes mayorías. Relacionado con una de las preguntas que también se te iba a preguntar del fallo de Ohio y Illinois por el tema de Luisiana y Oregon con el tema de las mayorías. Sí. Bien. Okay. ¿Qué opinás de las mayorías para los veredictos de no culpabilidad? Okay. En esto tengo mi opinión muy fuerte. Hay muchas cosas que uno puede estar en oposición a las posiciones de otras personas. Yo estoy totalmente en contra de lo que tienen en Oregon y Luisiana, que son
10 o los 12. Y yo tengo una razón, porque creo que no debe de ser un juicio de mayoría. Porque si un jurado de 12 personas, o 16 personas si hay suplentes, oyen la misma evidencia, y 10 creen que fue de una manera y 2 creen de otra manera, para mí eso es inmediatamente duda razonable, porque son los mismos hechos, la misma presentación al mismo grupo, y 2 dicen que sí y 10 dicen que no, o viceversa. Para mí es una ofensa. No me gusta el uso de mayoría. Yo creo que uno nunca puede estar seguro de una decisión de un jurado, pero si hay 12, todos vieron lo mismo, o lo encuentran, lo condenan o lo absuelven, otra palabra que no me gusta, por lo menos podemos decir que los 12 que vieron esa evidencia llegaron a la misma conclusión. Así que yo estoy muy en contra, ¿no? Realmente cuando hablamos de esto no me gusta hablar de mis posiciones personales, pero eso es una mentira. En relación a las etapas del proceso acá en Provincia de Buenos Aires, para llegar al juicio por jurado, es probable que el imputado o la imputada hayan declarado en lo que se llama la declaración indagatoria, ¿bien? O la del 308, que también sé que estás al tanto de esa situación. ¿Qué opinas? Gaby te explico. Tenemos ayudante de lujo acá. Sí. ¿Qué opinas respecto a si esa prueba, esa declaración que se hizo, así como también la de los testigos que pudieron declarar, si se le puede exhibir al jurado una videofilmación para que en el juicio el jurado pueda volver a ver esa prueba? ¿Qué opinas al respecto y cómo se hace allá? ¿Cómo se hace para nosotros? Primero, nosotros, el sistema nuestro es diferente del suyo porque la policía ya es un brazo de la justicia completamente independiente. La policía investiga y cuando colecciona todo, adjunta toda la información tocante a ese caso, entonces ellos llevan el caso a la fiscalía a ver si hay un caso o no hay un caso. Y la persona que acusa es el fiscal o la fiscal. Cuando hay muchas reglas que tienen que ver con hacerle entrevistas a los imputados. Primero, allá el imputado tiene el derecho en absoluto de no hablar con la policía. Yo sé que existe aquí también, pero veo que de la manera que ustedes lo tienen implementado no es tan estricto como para nosotros. El policía pueda entrevistarlo y pueda grabarlo, bien sea con video o con audio, y entonces ellos tienen eso para su historial del caso. Normalmente en un juicio, el testimonio tiene que venir de las bocas de los testigos. Y si van a testificar en el caso, tienen que sentarse en ese asiento, dar su testimonio y someterse a contraexamen de la otra parte. Hay varias razones que no se puede usar el video, porque en el momento que el policía le está haciendo preguntas y haciendo su entrevista, no hay nadie ahí para contraexaminarlo. No tiene la protección de la ley que dice que uno tiene el derecho de que su abogado contraexamine el testigo. Ahí está la raíz. A veces le cambio de cable a la palabra y no quiero hacerlo. El testimonio de oídas está basada en ese concepto.
que no se puede presentar testimonio que no ha sido sometido a preguntas por las dos partes. Una grabación hecha por la policía no tiene esa protección. Eso no quiere decir que nunca se pueda usar. Nosotros tenemos el concepto de impeachment, que creo que es impugnar. Impeachment es impugnar al testigo de que usted dijo en tal día X y ahora está diciendo Y. Y la manera de hacerlo es, usted se acuerda que usted fue entrevistado por policía el día 12 de febrero. Sí. Usted dijo la verdad cuando usted habló con el policía. Sí. Y usted le dijo en esa ocasión que la luz estaba roja. Bueno, no me acuerdo. Pero ahora tú dices, en este juicio, le digo al fiscal, o al revés, le digo al defensor, que la luz estaba roja. ¿Estabas mintiendo entonces o estás mintiendo aquí? Ahora, para impugnar el testimonio, se le puede traer el policía que oyó lo que él dijo en esa entrevista, o pueden presentar la grabación de esa entrevista para demostrar que esa persona dijo rojo o verde o lo que sea lo puesto, y eso sí se puede usar para impugnar, pero no se puede usar para dar su testimonio por las razones que digo. Hay muchas razones, pero lo más importante es que cuando se le hizo esas preguntas no estaba sujeto a contraexamen. Esa es la protección para el imputado. Hay una fiscal de juicio acá en La Plata, la doctora Victoria Huergo, me reclamó que te consultara si alguna vez en Estados Unidos se previó o se quiso establecer que exista la posibilidad de que el jurado pueda hacer preguntas aclaratorias cuando se está llevando adelante la prueba. Por mucho tiempo, en la historia de la ley americana y la ley de Inglaterra, porque ustedes saben que la ley americana es procedente de la ley de Inglaterra, no se pudo, los miembros del jurado no podían hacer preguntas. Quizás en el pasado, de lo que yo sepa no, pero mientras existe el sistema en los Estados Unidos, no se podía hacer preguntas. Ha cambiado en los últimos años, en este sentido. El juez tiene el derecho de permitir, después de que un testigo dé su declaración y su contraexamen, lo que sea, que miembros del jurado puedan hacer preguntas, pero es un sistema muy limitado. Tienen que escribir las preguntas. Se le presenta al juez y el juez lo revisa con los abogados. Entonces, el fiscal puede decir, yo creo que esa pregunta no se le debe hacer. Y el defensor dice, yo creo que sí, porque tal y tal, lo que sea. Al fin y al cabo, el que decide es el juez natural. Harry, mi amigo, miembro de mi equipo, él permite preguntas. Yo peleo con él siempre, pero él es el juez y yo no. Porque para mí, las preguntas que vienen del jurado es como desviar del sistema donde cada parte tiene su derecho a presentar su evidencia. Y para mí, esas preguntas casi siempre favorecen al fiscal y no al defensor. O mejor dicho, y no al imputado. Pero eso es una opinión totalmente personal. Hay muchas personas que lo apoyan. Hay jueces que no lo permiten en su juicio, no es obligado. Se ha convertido como en una tradición y eso viene de, no sé, 15, 20 años, algo así. No es algo que ha existido siempre. Y eso es
uno puede tener un debate bien largo en que si es buena idea o no es buena idea, sí señor. ¿Quién realiza la pregunta, si lo permite? Bueno, eso depende. A veces el juez lo hace. A veces una de las partes, de los abogados de las partes lo hace. Y a veces tienen una persona del equipo de un lado u otro que lo hace. Y hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque la persona que lo hace tiene que hacerlo sin emoción de un lado u el otro, y normalmente se hace bien. Eso, yo no veo que eso es parte del debate grande, pero no es que usan el testigo para contestarlo de nuevo o para ampliar lo que el testigo ha dicho. ¿Otra? A ver si estoy viendo si alguien se anima a hacer una pregunta. Tenemos un representante acá sentado del Fuero de Responsabilidad Juvenil, que es el Fuero de Menores, ¿no? El doctor Jersey, que es juez. Y hoy, antes que arranquemos la charla, estábamos conversando con el tema de si existe un fallo acá en la provincia de Buenos Aires de la Corte que prohibió el juicio por jurados en menores de edad, ¿no? ¿Qué pasa allá en Estados Unidos y cómo es el sistema de juicio por jurados en menores? Para que nos cuentes. Siempre me preguntan cómo es allá en los Estados Unidos, que tiene 50 estados, no sé de todos, pero se puede decir que en New York y en California, donde yo he ejercido, por ley, no es por tradición, no se puede usar, el caso contra un juvenil no se usa un jurado. Ahora, ellos tienen ciertas leyes que permiten, en casos graves, someter al joven que le traten como adulto. Y ellos tienen que pasar por un procedimiento para determinar si se van a quedar en el juvenil o lo van a trasladar a corte de adultos. Es un tema demasiado delicado porque hay muchas personas que creen que bajo ninguna circunstancia lo deben hacer, y hay otros que dicen que si alguien comete un crimen tan y tan grave, que siempre debe ser. Pero eso es filosofía, y cada uno pueda decidir. Pero allá los juicios en California y en New York son sin jurado. Yo creo que hay en otros, yo debería de buscarlo porque yo sé que es una pregunta, así que es mi falta de no haberlo investigado, pero en California, en New York, es totalmente sin jurado. Bueno. Con respecto a los testigos expertos, los peritos, con el examen y contraexamen de la labor que llevaron adelante, ¿cómo es? También, de lo que yo veo, es muy distinto a lo que ustedes tienen. Para nosotros, cada parte tiene derecho a presentar sus peritos. Los peritos allá no son parte del sistema de la Corte, del sistema judicial. Cada uno trata de encontrar y contratar a un perito que sea aplicable al tema, ADN, testigos de eyewitness identification. Hay muchos peritos allá, y cada parte tiene derecho a emplear a su propio perito. De lo que yo he visto, los defensores acá no tienen los recursos que tenemos allá en los Estados Unidos. Si una persona es indigente y tiene un defensor público, ahí tiene su abogado, pero también el Estado paga para investigadores, peritos, recursos de muchas cosas, y el Estado lo paga, porque ellos tratan de igualar
la Fiscalía y la Defensoría. Yo creo que no lo han llegado a hacer, pero mucho más de lo que yo he visto acá. Yo creo que ustedes tienen peritos en su oficina, ¿sí? De parte de su, y los defensores también. Para nosotros eso no es. Yo no tiendo a no tener confianza en un perito que sea parte de una organización o de un cuerpo del Estado y que yo voy a estar cómodo en que esa persona sea imparcial o que va a ser lo que debe de ser como un profesional. Ahora, tampoco creo que los peritos son imparciales totalmente, pero tú puedes medir el conocimiento o la presentación de un perito teniendo otro perito. Si ellos tienen un perito y yo tengo un perito, y ese perito me va a educar antes del juicio del tema que estamos hablando. Y también yo puedo usarlo para testificar. Hay dos maneras de usar peritos allá. Uno, que uno emplea para que esa persona le educa y esa persona no testifica, ni le pueden llamar a esa persona porque eso es lo que se llama attorney work product. Es el producto del esfuerzo del abogado y eso está prohibido entrar en eso. O pueden tener uno que testifica y esa persona tiene que presentar sus credenciales, tenemos que dar al otro lado de qué va a testificar, qué puntos va a tocar, entonces ellos se pueden preparar para el nuestro y nosotros podemos preparar para los suyos. Y allá el uso de peritos es mucho más amplio que acá. Una de las primeras cosas que yo vi acá fue en Quilmes, yo creo que fui a ver un juicio y presentaron 3 peritos. El testimonio de los 3, todo total, fueron 25 minutos. Para nosotros, la presentación de los credenciales del perito puede ser media hora y la presentación del testimonio del perito puede ser 1 hora, 3 horas, 2 días, 1 semana, depende del caso. Y no estoy exagerando. Hay peritos que están en el asiento del testigo por un largo tiempo, bien sea contestando las preguntas de la persona que lo presenta o incluso el contraexamen. Y eso puede ser de cualquier duración. Para mí fue una sorpresa totalmente y todavía estoy pensando cómo es. Me dicen que aquí uno tiene que aceptar los credenciales de la persona, del perito. Es cierto. You have to accept Tiene que acreditar la especialidad. Tiene que acreditar la especialidad. Okay. A mí me parece que no acreditaron a esas personas. Dijeron que ellos fueron parte de, qué sé yo, el sistema, entonces el testimonio que ellos dieron fue lo que dieron, entonces el contraexamen duró 2 minutos. Para mí eso fue una sorpresa. Pero allá el uso de peritos y de investigadores es algo muy, muy importante. Y uno le puede encontrar en falta de una acción de mala praxis si una persona no usa los recursos que deben usar para defender, especialmente para defender a un acusado. Una defensora oficial, la doctora Fabiana Ripani, acá de La Plata, te quiere preguntar que nos digas qué opinás del jurado estancado. ¿Qué opino yo del? Bueno, existen. O sea, creo que la pregunta es más amplio que eso. Si allá el jurado estancado es cuando, creo que es así aquí también, es cuando no puedan llegar a una decisión aquí
se me hace difícil pronunciar esta palabra, unánime, ella me enseñó. Tiene que ser unánime para absolver, que no me gusta esa palabra, y para condenar. Entonces, si no llegan a un acuerdo, ¿y cuánto tiempo tienen que estar debatiendo eso? No hay un tiempo fijo. Hay muchas veces que el jurado viene y dice, no podemos llegar a una conclusión. Y el juez dice, le da una instrucción que es importante que vayan a debatir esto de nuevo. Y a veces lo hacen 3, 4, 5 veces. A veces en la primera el juez está convencido desde el principio que no van a llegar a una decisión, entonces dicen que es un hung jury, un jurado estancado. La pregunta que yo vi tiene varias partes, porque ¿qué pasa cuando hay un jurado estancado? Por lo menos hay 3 opciones. Uno es que el fiscal decide que va a llevar ese caso a juicio de nuevo. Tiene ese poder. Y si se estanca la segunda vez, puede hacerlo de nuevo. Es posible, no es un número ilimitado, porque llegarán al punto donde el proceso debido está influido en eso, pero se puede hacer un caso varias veces. La otra parte es que cuando hay un juicio jurado estancado, las partes llegan a un acuerdo. Cada parte decide, no voy a arriesgarme. Si mi cliente se enfrentaba con cadena perpetua y me ofrecen 20, entonces yo hablo con mi cliente y le digo, mira, te salvaste en este momento, pero quién sabe qué va a pasar en el otro juicio. Entonces podemos llegar a un acuerdo. El acusado podrá decir, está bien, yo no me quiero arriesgar. Eso depende también, porque después que declaran un jurado estancado, le preguntan cuál fue la división. Si fueron, vamos a decir, 1 para absolver y 11 para condenar, bueno, el defensor va a pensar, quizás esto no es un buen caso vamos a aceptar una oferta si lo hacen, o vamos a negociar para una oferta. El opuesto puede saber también, si fue 1 para condenar y 11 para absolver, el fiscal quizás dirá, bueno, vamos a hacerle una oferta para que terminamos con esto. Y cada parte puede cometer un error, porque han habido casos de jurados estancados que lo hicieron de nuevo y condenaron a esa persona, o lo absolvieron y cada parte se dice que alguien cometió un error. No, eso es parte del sistema, que uno no es necesariamente un error. Ahora, si tú eres un fiscal y ves que hubo 1 para condenar y 11 para absolver, quizás sería un riesgo no muy inteligente, quizás hacer una oferta o decir, no vamos a proceder más con este caso. Ambos lo pueden hacer. Así que el jurado estancado existe allá más de lo que uno piensa, pero no tanto como piensan algunos. Y déjame decir otra cosa, que allá, y esto también es como un comentario editorial, que muchas veces el juez quiere que este juicio termine con una resolución y sigue mandando al jurado, y a veces se piensa que ellos llegan a una conclusión u otra porque se cansan y dicen, ya está bien absuelto, o está bien condenado. Y eso es algo que uno tiene que tener en sus herramientas de pensamiento de lo que uno tiene que hacer en sus juicios. En relación a la
confrontación del testimonio, ¿no? El contraexamen de los testigos. ¿Qué consejos nos puedes dar que sean más útiles para eso? No, no entiendo la pregunta, quizás por el español. Con respecto Mi español, no tuyo. al contraexamen, vamos Sí, a estar sí. con respecto al contraexamen. Sí. ¿Qué consejos nos podés dar en la faz práctica? ¿Cómo puede ser un buen contraexamen? Bueno, eso sí no es un tema para hacer en unos minutos. Para nosotros, el contraexamen es una manifestación de un derecho constitucional, la confrontación. Para nosotros eso es una de las cosas más importantes. Sexta enmienda que dice que cada acusado tiene el derecho a confrontación de sus acusadores. Así que el contraexamen es importante para que uno pueda impugnar lo más que pueda el testigo, no solamente para el acusado, también el Estado tiene el derecho de tratar de impugnar a los testigos que defienden. Y eso es importantísimo, porque se supone que el Estado y el acusado estén en el mismo nivel. No lo creo así, pero se supone que sea así. Hay tantas personas que son buenos en contraexaminar, pero no todos lo hacen lo mismo. Yo creo que para hablar de qué es un contraexamen efectivo, eso requiere tiempo, quizás un caso de una clase de un semestre para empezar, pero es algo que no se puede decir en 2 o 3 ni 15 palabras. Lo que sí puedo decir es que hay muchas personas que creen que contraexamen es algo, un talento que uno tiene, y si uno no tiene ese talento no puede aprender a contraexaminar. No, yo no creo en eso. Contraexaminar es como cualquier otro adiestramiento que uno lo puede aprender y lo puede afinar, lo puede aprender a hacer con tiempo, con experiencia, con estudiar. Pero es para la persona iniciando por primera vez, es algo que da miedo a uno. Todo el mundo habla del contraexamen y qué difícil es. Y es difícil, como cualquier otra cosa. Por eso que se hicieron abogados, o se están haciendo abogados. No sé si aquí hay estudiantes también. Contraexamen es un tema que realmente hay que tomar un tiempo para hablar de las varias cosas que uno debe de hacer. Por ejemplo, mínima cosa para mí, la primera cosa que uno tiene que enseñar a una persona que va a contraexaminar es que todas sus preguntas deben de ser subjetivas, todas. Cuando uno dice todas, naturalmente hay algunas que pero el abogado iniciante muchas veces comete un error grandísimo cuando hace su primer contraexamen y quizás sus primeros. Le hacen preguntas al testigo para realmente reafirmar lo que dijo la primera, puede ser del fiscal o del acusado, hablando pero el error más grande para mí es que el fiscal presenta a su testigo y le dice, estos son los hechos, esto es lo que pasó. Entonces el abogado nuevo dice, pues usted dijo que fue el 13 de marzo que sucedió esto. Entonces usted dijo que él le apuñaló. Lo que hace es hacer las mismas preguntas, y eso es algo que yo quisiera que ustedes piensen en eso cuando van a contraexaminar a alguien.
¿cuál es tu intención con este testigo? ¿Impugnarlo porque dijo X o impugnarlo porque dijo Y? Lo van a impugnar porque es una persona de baja calidad que no se le puede creer, pues entonces tiene que, pero no repite el testimonio de lo que dio, y al revés, el fiscal que contraexamen a un testigo del imputado, entonces dice, usted dice que no estaba presente, es cierto, solamente repetir lo que digo es una falla grande, tienes que encontrar, y eso es parte de la ciencia, yo digo ciencia porque quiero que ustedes sepan que es algo que se puede aprender. Nadie debe de tener miedo de que puedan hacer un contraexamen. Algunos lo harán mejor que otros, pero así es la vida. Hay peloteros que juegan bien y otros que juegan mejor todavía. Pero ustedes sí pueden aprender a hacer un contraexamen con varias reglas que se puedan usar y lo usan constantemente y va mejorando. No deben de tener miedo. Eso no quiere decir que no lo van a tener, pero estoy diciendo que no hay necesidad. El contraexamen es algo realmente difícil e importante para nosotros porque eso es, como dije, la manifestación de un derecho grande en el sexto enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que se repite en todas las constituciones de los estados. Es un derecho importantísimo. El jurado dicta un veredicto de no culpabilidad, porque en el juicio se entendió de que las personas que estaban involucradas no fueron los autores del hecho. ¿Qué pasa con esa situación? No. Gaby y yo estuvimos hablando de que nos hablan en Escocia, nos dijeron que ellos tienen un sistema que dicen probado o no probado. Pero para mí eso es el concepto que tienen que tener. El que sale absuelto no es inocente y al que le condenan no es necesariamente culpable. No culpable y no culpable no representa la realidad de lo que es el sistema de juicios por jurados se supone que manifieste. Si el fiscal no puede comprobar la culpabilidad del imputado, aunque sea culpable, eso debe terminar ahí. Y si el defensor no tuvo suficiente talento para impugnar a los testigos de la fiscalía, entonces le cae a él también o a ella que no hizo su trabajo bien y debe de ser que esa persona, aunque sea inocente, ahora hay otras maneras, hay apelaciones, hay ataques que se le pueden hacer, pero el concepto de que si lo absuelven, que realmente está absuelto, no, es que no tuvieron suficiente evidencia para probarlo. Y allá en los Estados Unidos eso ha creado situaciones donde fiscales que no son tan honorables han hecho todo posible para conseguir una condena, que esconden evidencia, no presentan lo que tienen que, bueno, muchas cosas. Y hay defensores que, porque ellos quieren a todo costo a que su cliente sea absuelto, hacen sus cosas malas también. El sistema debe de ser, o lo prueban o no lo prueban. Y los términos yo creo que es un poco, confunde a la gente, porque absuelto y condenado no indica la realidad necesariamente de lo que pasó en el incidente o los incidentes. ¿Existe el careo allá? Estoy hablando, Gaby, de eso, que ustedes tienen el careo, es el acusado pueda
¿Cómo es? Puede ser el acusado con un testigo, puede ser un testigo con un testigo. Ok, no, nosotros no tenemos eso. Hay ciertos estados, yo creo que Florida tiene lo que nosotros llamamos el deposition. Eso es donde la otra parte pueda hacerle preguntas bajo juramento antes de que empiece el juicio, o antes de que llegue al juicio, hacerle preguntas referente al caso, a cosas que tienen que ver con los hechos, con las cosas que son relevantes al caso. California no lo tiene, New York no lo tiene. Nosotros dependemos del contraexamen. Si vas a enfrentar al acusado o a cualquier testigo, va a ser enfrente del jurado y va a ser bajo las reglas del Código de Evidencia. Pero el careo no existe para nosotros. No digo que no hay estados que lo tienen, pero lo dudo. Cuando en un hecho hay más de un imputado o una imputada, ¿no? 3 acusados, vamos a suponer, o acusados. Acá en nuestro país y en provincia de Buenos Aires está la posibilidad de que cada uno elija el sistema de juzgamiento que crea conveniente por consejo de la defensa, y que uno elija juicio por jurado y el otro elija juicio técnico con jueces legos. ¿Pasa eso allá? ¿Cómo lo ves? No, pasa en un sentido, pero no como ustedes. Si hay 3 imputados en el mismo caso, por obligación, si la fiscalía acusa a los 3 en el mismo caso, tienen que ir a juicio juntos. Pero hay razones de tácticas y razones legales donde puedan hacer un pedido a la Corte diciendo que queremos separarlos por X o Y razón. Por ejemplo, si uno de los testigos va a acusar a otro imputado, eso sería un problema porque no se puede contraexaminar a una persona que no quiera tomar el asiento del testigo, así que puedan separar el caso. Y eso es un pedido a la Corte, una moción, como decimos nosotros, Una moción. Sí. Entonces eso es parte del litigio del caso, que yo digo, señor juez, yo creo que hacer un juicio que va a beneficiar a mi cliente, tenemos que dividir este caso. Entonces se somete las leyes y los antecedentes y todas las decisiones de las cortes, porque a veces uno puede ganar eso y a veces no. En un caso, muy raramente, en casos raros, yo tenía un caso de 3 acusados y el fiscal hizo el pedido para separarlos y lo hizo y llevaron a cada defensor, a cada acusado a 3 juicios diferentes. Pero normalmente cuando se le acusan un grupo, van juntos a juicio. Y hay muchas reglas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, si uno de los 3 o 4 o 5 no puede seguir por una razón legal, todos los otros tienen que esperar. Y hasta que llega un momento donde su proceso debido está violado, se quedan juntos. A veces, aunque quieran ir a juicio, hay algunos que tienen que esperar. Veredicto de no culpabilidad. Recurso fiscal. ¿Existe? ¿Medio de impugnación fiscal? Si no culpabilidad, el fiscal se puede ir a su oficina y tomarse un café o un mate, lo que sea, y no se pueda impugnar. Punto y aparte, no hay excepciones a eso. ¿Alguna crítica que creas que es productiva y que quieras hacer
a los casos que viste acá en Buenos Aires, en La Plata, aquí en el que estuviste presente, algo que quieras decir y yo opinaría de esta manera, ¿qué te parece? Me parece difícil porque ni a Harry ni a mí nos gusta dar la impresión que nosotros pensamos que nuestro sistema es el sistema y que los otros nos sirven. Lo que pasa es que cuando uno está acostumbrado a su sistema y entonces ve que las cosas son muy diferentes en otro sistema, hay que tener cuidado, porque quizás es un insulto decir, ustedes no lo hacen bien, ustedes no lo hacen como lo hacemos nosotros. Y no me gusta hacer eso. Les puedo decir varias cosas que me han sorprendido o que yo veo. Y yo creo que hay ciertas cosas que se puede argumentar objetivamente, pero para mí me parece que no hay suficiente. Yo creo que el tiempo que toma para hacer un juicio es muy corto. No tienen el tiempo para desarrollar temas que son importantes. Y yo creo que hasta muchas de las personas con quien he hablado, colegas ustedes, están más o menos de acuerdo. Creo que su sistema sería más estable y más predictable. Predecible. Predecible. Lo que dijo ella. Es el código de evidencia. El código de evidencia te dice de antemano qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y le quita el poder del juez de decidir algo que realmente debe de ser que no debe ser decisión del juez. Eso no quiere decir que yo estoy en contra de jueces, no. En nuestro sistema el juez sigue siendo muy poderoso. No es cierto que si ustedes adoptan el juicio por jurado como lo hacemos nosotros, que el juez va a perder poder. No. En todo lo que se hace en nuestro sistema, el juez rige, pero él tiene que seguir, o ella tiene que seguir las leyes y se puede apelar basado en la violación de un código que se sabe lo que dice el código. Así que para mí eso es algo objetivo, eso no es una acusación cultural. Estoy diciendo que si ustedes tuvieran un sistema donde uno puede estar seguro de qué son las leyes y qué se puede aceptar y qué no se puede aceptar, para mí sería mejor. La otra parte que yo creo que no es una crítica, es una diferencia muy grande para mí, porque yo toda mi vida profesional y antes, porque quien no ve televisión y quien no va al cine, y ve los juicios por jurado y cómo lo hacen. Todo el mundo allá en los Estados Unidos entiende que el derecho de mantener silencio es sumamente importante. Yo lo veo extraño, no estoy diciendo que no debe de ser así, pero la facilidad con la cual ustedes presentan al acusado a hablar con la fiscalía, para mí todavía me quedo asombrado, porque eso es parte de quitarle el cargo de la prueba que tiene el fiscal. El fiscal tiene que probar la culpabilidad del acusado más allá de una duda razonable. Pero ¿qué pasa? Arrestan a uno acá y los defensores deciden si van a dejar que el imputado hable con la fiscalía. Yo realmente todavía no entiendo por qué. Para mí, para que yo diga que mi cliente va a testificar o dar una declaración, tendrá que tener algo muy importante. Por ejemplo, si estamos llegando a un acuerdo y el fiscal dice, le vamos allá, tienen en el sistema federal
procedimiento que se llama Queen for a Day, reina por un día, porque hubo mucho atrás en los Estados Unidos, había un show de que una reina, que una mujer que le hicieron reina, le dieron muchos regalos. Entonces le llaman lo que pasa es en eso, que el imputado puede hablar con el fiscal federal con el entendimiento que nada de lo que se dice en esa presentación se le puede usar en su contra, a menos que puedan encontrar por otros medios la misma información. Y eso el imputado puede decir lo que sabe, y si la fiscalía quiera usar ese como testigo, entonces le hacen una oferta. En vez de 30 años, te vamos a dar 15, o lo que sea. Pero si no es algo así, mi palabra a mi cliente del principio es: usted no va a hablar nada. Especialmente que casi todos los clientes, cuando llegan a la oficina de uno, o cuando uno va a verlo, ya han hablado. No saben cómo quedarse callados. Digo, yo tengo un refrán en inglés, pero no lo voy a usar porque en este grupo no se debe usar, pero es una estupidez. Y las personas que han tenido muchos antecedentes no aprenden, siguen hablando. Yo estoy muy en contra de eso, pero yo estoy en contra por el sistema nuestro, porque yo creo que la protección del acusado es sumamente importante, y esa persona no debe hablar, porque casi siempre habla cosas que se inculpan o boludeces que no tienen nada que ver con nada, y que le pueden afectar. Así que yo estoy muy, muy en contra de eso. Ahora, yo sé que es parte de la cultura aquí. Yo no puedo criticarlo de una manera objetiva, pero me pregunta qué son mis opiniones. Tengo muchas opiniones, no todos son basados en cosas buenas, pero... ¿Qué pasa con los testigos en un juicio y el veredicto fue de no culpabilidad y muchos de los testigos del juicio mintieron? ¿Qué pasa ya con esos testigos que mintieron? Bueno, la pregunta debe de ser, aunque lo encuentran culpable o lo absuelven, si encuentran que un testigo ha mentido, entonces esa persona está sujeta a un cargo de, yo lo digo, perjurio. Si tienen evidencia que mintió, no solamente si uno sospecha, pero si pueden acusarlo de perjurio. Pero el problema es que ese cargo, ese delito, es sumamente difícil de probar. Y un fiscal lo pensará si lo van a encausar o a acusar, pero tiene que tomar en cuenta qué evidencia hay. Sabemos que mintió, pero no tenemos la evidencia suficiente. Casi nunca se ve. Casi nunca se ve. Y yo entiendo por qué. Así que el testigo que mienta casi siempre escapa, o por lo menos de eso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultarle a Peter? Para, que te dé el micrófono. Para todos. Yo quería preguntarle, no sé si... No está funcionando. Un segundo que, no, espera que... Hola. No es fácil. Hola. Hola. Quería preguntarle, porque acá en Provincia de Buenos Aires el imputado tiene la posibilidad de elegir el juicio por jurados o no cuando la pena es mayor a 15 años, si no estoy equivocada. Claro, o sea, yo quiero saber si en Estados Unidos, o donde trabajó usted, en qué caso se va a un juicio por jurados, o sea, hay pautas para determinar cuándo vas a un juicio por jurados o a un juicio técnico. El sistema nuestro es diferente al suyo porque
cualquier caso penal, de lo más pequeño hasta lo más grande, el imputado tiene derecho a un jurado. No importa, bueno, eso no es cierto. Hay ciertos delitos que creo que de 6 meses o algo así que no tienen. Pero, hablando en general, si eres un defensor o una defensora, vas a contar con el hecho de que el juicio por jurado está garantizado 100%. Ahora, el imputado tiene el derecho de renunciar ese derecho de un juicio por jurado, y le pueden hacer, como ustedes dicen, un juez técnico, que allá el juez es el juez. No es que los jueces a veces tienen diferentes deberes durante el año y solamente hacen ciertas cosas, pero todos los jueces son iguales, no son diferentes. Se puede renunciar el derecho de un juicio por jurados, y mi opinión es que yo nunca he renunciado a un juicio, un jurado en California, nunca. En Nueva York, donde yo empecé, lo hice unas veces, pero allá tenían un sistema un poquito, no sé la palabra correcta, el juez tenía manera de, y podía contar con eso. Pero en California, olvídate, te pueden hacer eso es porque tienes algo en el ojo, no te va a dar nada. Yo no confío en el juez profesional. No es que yo crea que esas personas que no son honestos, no. Hay muchas razones porque yo creo que eso debe de ser, mis casos deben de ser evaluados por un jurado y no por un juez profesional. Eso es algo que se pueda debatir mucho, porque hemos estado hablando yo con ciertas personas acá, que hay personas que dicen que nosotros pensamos que el juez profesional es la persona más correcta para hacerlo porque tiene el conocimiento de la ley más que el jurado. Pero yo le quiero poner este pensamiento en la cabeza. El jurado no tiene que tener conocimiento de la ley. Eso no es el propósito de un jurado. El jurado tiene que decidir si unos hechos ocurrieron o no ocurrieron, o ocurrieron de una manera u otra. Es una confusión que yo creo que la gente tiene, que el jurado es parte del sistema legal en el sentido estricto. No, ellos deciden cuáles fueron los hechos usando instrucciones que le da el juez, que puedes ver esto de esta manera y estas cosas se pueden identificar y estas no. Pero al fin y al cabo, eso es algo distinto y es difícil. Hay personas que no, es un debate. Yo entiendo cuando dicen que creen que el caso, el juicio se reduce a evaluación de los testigos y del imputado. Pero como te dije, hay maneras de disminuir eso, y eso es con, que lo he dicho antes, con un código de evidencia y con unas reglas que rigen, y cuando uno puede eliminar presentación de cosas del carácter de las personas. Así que, así. Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Yo soy defensor y no tuve nunca por ahora un juicio por jurado, y hay algo que la verdad que quiero preguntar es ¿cómo se hace para garantizar la no contaminación de un jurado? Porque acá al menos no tenemos los medios, no sé cómo es en Estados Unidos, pero no tenemos los medios para que el jurado se vaya a un hotel o esté aislado, sino que cada uno después de la jornada se va a su casa y puede consumir la información que quiera. Entonces, ¿cómo se puede hacer para garantizar eso? Yo tengo una contestación fácil. No se puede. ¿Quién sabe? Después de dar instrucción a un miembro del jurado, dice que no lee el periódico.
hay muchos que, puedo decir que hay muchas personas que lo toman en serio y hacen todo lo posible, pero hay el internet, televisión, radio, dicen que no puede hablar ni con su esposo o su esposa. Imagínate, tú llegas a la casa y tu esposa te dice, ¿cómo no me va a decir lo que...? Hay muchas personas que no tienen la fuerza para resistir eso. No hay manera realmente, hay cierto nivel de confiar en la honestidad de la gente. Y no siempre, pero por eso yo creo que el jurado de 12 personas es bueno, porque el juez le dice a los miembros del jurado, si tú oyes que alguien está haciendo un argumento basado en lo que ellos dicen han oído, repórtalo, o dile que se tiene que quedar callado, y lo hacen. Pero lamentablemente, he tenido 43 o 44 años de ser abogado y no he encontrado una manera de proteger contra contaminación. Eso lo digo así para que lo acepte, para que no te frustres. Tú haces todo posible. El juez debe de dar las instrucciones, cuando estás evaluando las personas que va a escoger, quizás haya una manera de decir, bueno, me parece una persona que no es muy honorable, quítalo. Pero al fin y al cabo, el sistema es el sistema y por eso es que es democrático. Hoy estábamos hablando, Facundo, hoy estábamos hablando de eso, de cómo las personas que son jurados, ¿bien?, cómo se lo toman personalmente, en tal vez la responsabilidad que tiene. Doctora, que algo de eso quería comentar. Bueno, yo lo escuchaba al doctor, y desde mi experiencia, que he hecho varios jurados, y una vez concluido el jurado, a mí en particular me gusta tomar contacto con las personas, se lo toman muy, pero muy, de manera muy, muy responsable, y en general te comentan de no haber buscado, de no haber investigado, de haberse preservado y no ni siquiera haberlo comentado ni con sus familias más cercanas. Es más, en muchos juicios, al comienzo del debate, cuando se empieza a desarrollar las teorías del caso y toman conocimiento, porque en general, como lo dice la ley, son vecinos del lugar donde ocurrieron los hechos, y toman conocimiento que efectivamente conocen el caso, automáticamente se excusan. O sea, realmente se comportan de manera muy, muy responsable en un juicio por jurado. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hasta las personas que han luchado para no estar en el jurado dan sus excusas y no lo aceptan, y al fin y al cabo están en el jurado. Esa persona puede ser la persona más dedicada a hacer las cosas bien. Yo tuve un caso de apelación donde uno de los miembros del jurado dijo que por accidente vio un artículo en el periódico del caso. Ella fue inmediatamente el próximo día, reportó que lo había visto, lo mantuvieron en el caso, y yo traté de convencer a los jueces que eso fue algo malo, pero yo perdí ese caso porque ella hizo lo correcto, y cuando le preguntaron a ella si estaba afectada, si tenía, dijo que no, el juez le creía, y yo estoy de acuerdo con la doctora, porque la gente lo toma en serio ya cuando lo escogen. Quizás antes no quieren, pero entonces se dedican. Y como que es una responsabilidad que la toman muy en serio y que les cuesta mucho llegar al veredicto de culpabilidad. O sea, lo toman de una manera muy responsable, y ante el veredicto de culpabilidad se puede pensar que a lo mejor el ciudadano común podría ser más susceptible de hacer justicia o de sacar un veredicto de culpabilidad, y no es así. Y eso estoy mitad de mitad, porque yo estoy de acuerdo que hay mucha gente. Yo he dicho muchas veces en estas presentaciones que el sistema judicial está construido para condenar.
y dependiendo de dónde, en los estados del sur de los Estados Unidos, ellos todavía, casi todos esos estados tienen la pena de muerte y condenan allá muy fácil. Y yo creo que dependiendo de la comunidad de donde uno viene, es posible que uno vaya pensando, si lo acusaron, hay algo ahí. Así que uno tiene que tener mucho cuidado con eso, dependiendo de dónde esté uno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un gusto, doctor, poder estar con ustedes, con los organizadores que nos dan esta oportunidad. Yo he sido defensor de juicio por jurados ya como estudiante en la facultad. Muchas veces he encontrado una férrea resistencia, incluso con mis colegas, hoy seguimos debatiendo, ¿no?, sobre la implementación del juicio por jurados. Yo quería preguntarle específicamente si encuentra una diferencia en su experiencia entre New York y California en la implementación del juicio por jurados, en principio. En segundo lugar, me gustaría preguntarle qué grado de receptividad existe en el ciudadano común norteamericano después de tantos años, ¿no? Es decir, nosotros somos, la mayoría de todos creo, usted señaló el cine ayuda mucho, y esa película icónica, emblemática, que es 12 hombres en pugna, filmada ya por el año 1957, ¿no?, que ha ayudado un poco a comprender también este tema. Esa última parte no estoy entendiendo. Simplemente hacía referencia a una película de 1957 de 12 hombres en pugna, donde hace referencia al juicio por jurado. 12 Angry Men. 12 Angry Men. Exactamente, Sí. Sí. Una película icónica, ¿no? Sí. Entonces quería hacerle, la pregunta sería, en principio, ¿qué diferencia, si encuentra una diferencia en la implementación entre New York y California en relación al juicio por jurados? Y la segunda, en relación al hombre común norteamericano, ¿qué pensamiento tiene hacia el juicio por jurados? Bueno, primero quiero decir que no soy experto en el americano en general. Yo he ejercido en New York y en California. Y yo creo que los Estados Unidos es un país tan grande, pero no solamente grande, pero la población es tan grande, y las regiones de ese país, hay muchas diferencias grandes. Por eso que ustedes cuando ven las noticias que hablan de los estados rojos y los azules, que están en contra y a favor de varias cosas, yo puedo hablar de New York y de California. El problema es que esos dos estados son estados azules, son liberales. Yo encontré que cuando yo dejé de ejercer en New York, donde ellos no tenían una ley de, ¿cómo se traduce? Speedy trial. De juicio rápido, pero... Juicio rápido. Ellos no tenían una ley de juicio rápido. Y yo llegué a California, ellos sí, eso es importantísimo. Hay etapas y hay plazos que uno tiene que pasar, y en New York no tanto. También la diferencia para mí entre la población era muy... Yo soy neoyorquino, así que los neoyorquinos son muy bruscos, hablan así fuerte y son muy... No son... Es una mitología que no son amigables, pero son de una manera muy... Ellos hablan directamente y te dicen lo que están en la mente, y los californianos no tanto. Y yo veo que fue más fácil llegar a entender o saber lo que estaba diciendo un neoyorquino que un californiano. Pero eso es totalmente personal. ¿Sabes? Yo tengo miedo que la gente piensa que yo estoy dictando cómo es. No, estoy dando mi experiencia, y hay diferentes tipos de abogados buenos. Hay algunos que tienen un carácter
son grandes y hay otras personas que son muy estudiosos y hay abogados. Bueno, hay diferentes tipos. Pero yo creo que para mí la diferencia ha sido en la población, porque las leyes son muy similares, muy similares. California, que se supone que sea un estado azul, todavía tiene la pena de muerte, y yo no lo tenía, pero ahora yo creo que lo tienen nuevo. Así que para mí yo he tenido casos de pena de muerte y es salvaje. Los americanos son buenos en muchas cosas, pero pena de muerte sigue allá en California. Gracias, doctor. Sí, ahí va el micrófono. Ya estamos terminando, nos queda poquito, si alguno quiere hacer alguna pregunta más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es, ¿cómo resuelven ustedes, soy abogada, cómo resuelven ustedes en caso de discrepancia de pericias técnicas, donde hay dos, no sé, supóngase una autopsia y unos opinan de una manera, otros opinan de otro, y quiénes son los que resuelven en ese caso? Y después, otra pregunta cuando... Sí. How do you solve the two opinions of expert witnesses? Okay. La primera, okay. ¿La segunda? La segunda, usted habló de los juicios estancados, ¿no? En caso de que se diera que se estanca por el tema de la decisión, en cuanto a la decisión, el abogado sea defensor y tenga que negociar, hacer una oferta, ¿no? Esa oferta está como decir, se refiere solamente a un tipo de delitos. Por ejemplo, acá puede ser pena perpetua o de 8 a 25 años, homicidio simple, pero allá es específico para un tipo de delitos o es amplio la negociación. Bueno, la segunda primera. La negociación tiene que ver con el caso y los cargos que tiene ese caso solamente. Es decir, si le acusan a uno de homicidio y hay un jurado estancado, entonces pueden negociar basado en los hechos del caso. No pueden tomar cualquier crimen. Tiene que ser algo menor a homicidio o a homicidio, pero con menos pena. Es decir, eso es allá se dice plea bargaining and sentence bargaining. Acuerdo y sentencia de acuerdo. Okay. Hay un acuerdo de resolución y hay un acuerdo de sentencia. En el federal allá solamente se puede hacer un acuerdo de sentencia. No, es mentira. En el federal uno llega a un acuerdo y el juez determina si vas a tomar tus chances, como dicen. Pero no se puede hablar de otros crímenes, solamente de lo que se acusó en este caso. ¿Eso es lo que me pregunta? Claro, no sé si me entendió. No, lo que te pregunta por ahí es si en un caso de homicidio podés modificar, en vez de que sea un manslaughter, en vez de un un intent. Sí, se puede negociar la calificación. Sí, se puede negociar un cargo menor, pero tiene que ser en la misma línea, ¿me entiendes? Sí, puede ser. Nosotros tenemos manslaughter, que ustedes no tienen esa palabra, pero ¿cómo? El culposo, homicidio culposo. Homicidio culposo. Si un homicidio lo bajan a un culposo, entonces es menos pena y menos ramificaciones, consecuencias. Eso sí se puede negociar. Y dependiendo de cómo salió el caso y cómo quedó el jurado, pueden decir que hasta menos para salir es un robo en vez de un homicidio. Sí, se puede y se hace. ¿Y las discrepancias de pericias? Ok, eso es
eso es parte del litigio de la presentación al jurado. Yo presento como fiscal mi perito que dice X y la defensoría presenta a un perito que dice Y. Entonces, yo contraexamino ese perito y el abogado de ese lado contraexamina mi perito y el jurado determina, nadie más. El jurado determina. No el juez. No, el juez puede determinar ciertas cosas, pero no la batalla entre peritos totalmente para el jurado. Ahora, antes del juicio hay audiencias para acreditar los peritos y un juez puede decir no está acreditado para testificar en este caso, pero eso depende de los criterios para ese caso y es muy común que un juez diga no, él no puede o ella no puede testificar en este caso referente a esta. Uno tiene que presentar de qué van a testificar, a qué van a testificar. Y el juez podrá decir, no, él no tiene las credenciales para... Y eso pasa. Pero cuando testifican, es el jurado que determina quién es correcto o no correcto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya estamos? Bueno, nuevamente, Peter, en nombre del Instituto de Derecho Procesal de la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales, la Suprema Corte a cargo de institutos judiciales y la Universidad Católica de La Plata, te agradecemos un montón, te damos un fuerte abrazo. ¿Sabes todos y todas, todos juntos. Sí. Así que bueno, un fuerte aplauso para Peter. Gracias. Gracias, Gaby, porque nos ayudaste a organizar esto. Gracias, Mariano, Liliana, Diego, Maru, todos los que están presentes por estar presentes. Bueno, muchas gracias a todos por venir y nos esperamos en otra de las jornadas.